Hola a todos y todas. Hoy vamos a tratar el siguiente tema en la materia herramientas informáticas. El tema de hoy es partes de la PC. Vamos a ver qué elementos componen una computadora y cómo se relacionan entre ellos. No entraremos en profundidad sobre cómo funciona cada uno de estos elementos, porque esto se irá viendo a lo largo del cursado y a lo largo de la carrera. Pero sí entenderemos a rasgos generales cuál es su función dentro del equipo. También conoceremos qué es un microprocesador, qué es un microcontrolador y cuál es la diferencia entre ambos, los ámbitos de aplicación de cada uno. Sobre cada uno de estos temas y sobre cada parte de la PC hay numerosa información que podemos acceder a través de apuntes, de libros, de enlaces y de videos. Al final les compartiré algunos recursos adicionales por si quieren profundizar sobre alguno de estos temas específicamente. Aquí podemos ver una imagen de una PC desarmada, ¿sí? De un gabinete de una computadora en donde se le han quitado las tapas para que podamos ver el interior. En el interior podemos ver que tenemos en este sector una fuente de alimentación. ¿Qué quiere decir que es una fuente de alimentación? Este componente lo que hace es convertir la energía alterna proveniente de la red eléctrica en energía continua para poder alimentar las diferentes partes de la PC. Esta energía continua que genera tendrá diferentes voltajes dependiendo de qué componente es el que la utiliza. Vamos a tener voltajes de 3,3 voltios, de 5 voltios, de 12 voltios, tanto en tensiones positivas como tensiones negativas. Existen diferentes calidades y potencias de fuentes. Esto es, dependiendo qué componentes tiene mi computadora adentro, es la potencia que esta fuente tiene que tener para poder suministrar la energía necesaria. Vamos a tener también el gabinete. El gabinete no es ni más ni menos que la caja contenedora de la computadora. Esta caja contenedora deberá tener las ventilaciones necesarias para que la temperatura dentro de la computadora no supere los umbrales máximos que toleran los componentes que están ahí adentro, ¿verdad? Entonces, muchas veces se refrigera este gabinete, es decir, se le ponen ventiladores, se le ponen coolers para que pueda extraer la temperatura interior y de esta forma que la computadora funcione dentro de la zona de trabajo segura de operación. También vamos a tener el motherboard o la placa principal. Esta placa es donde se conectan todos los demás componentes de la computadora. Los diferentes discos rígidos, la memoria RAM, el CPU, la fuente de alimentación, la placa de video adicional si queremos poner una, y todo aquello que querramos conectar a la computadora. Funciona como una placa de conexiones central. Evidentemente, esta placa tiene su inteligencia porque puede gestionar y debe gestionar todos estos componentes individualmente para que funcionen como un conjunto. El siguiente componente que veremos será el microprocesador. El microprocesador es un circuito integrado que permite realizar las operaciones establecidas en un programa. Está fabricado con una gran cantidad de transistores embebidos en la misma pastilla de silicio. En sus comienzos, los microprocesadores permitían reemplazar centenares de componentes y circuitos digitales integrados en un solo componente. La función principal del microprocesador es realizar los cálculos y operaciones. Estos cálculos y operaciones lógicas permiten la ejecución de programas dentro de nuestra computadora. También tiene registros internos. Estos registros internos es una memoria temporal de almacenamiento de datos que le permite al microprocesador ejecutar las operaciones matemáticas intermedias. Dispone también de una memoria caché. Esta memoria caché es una memoria de alta velocidad que nos permite los registros que necesitemos acceder con mayor frecuencia y a mayor velocidad, almacenarnos directamente en el microprocesador. Esto es una mejora sustancial en el tiempo de procesamiento de los datos. Entonces, cuanto más memoria caché tiene mi microprocesador, más rápido puede ejecutar ciertas acciones. La principal contra de esta memoria es que es una memoria de acceso muy rápido y por lo tanto muy costosa. En definitiva, los microprocesadores no suelen tener una cantidad muy elevada de memoria caché. Si analizamos las memorias con las cuales disponemos, vemos que en esencia tenemos dos principales y una derivada de estas dos. Tenemos una memoria RAM, que la memoria RAM es una memoria de volátil. ¿Qué quiere decir volátil? Que si yo le saco la alimentación, si yo apago mi computadora, si yo reinicio mi computadora, los datos almacenados en nuestra memoria RAM se borran. ¿Sí? Es lo que pasa cuando nosotros reiniciamos la computadora.
todo lo que teníamos cargado en la computadora, todo lo que teníamos abierto, se va a borrar. ¿Por qué? Porque esos datos estaban almacenados en la memoria RAM. También tenemos un tipo de memoria que es la memoria ROM. La memoria ROM es la de memoria no volátil. Eso es que no necesita tener alimentación, no necesita estar encendida la memoria para almacenar los datos. En esta categoría vamos a tener los discos rígidos, las tarjetas de memoria, los discos USB, los pendrive y todo aquello que si nosotros lo desenchufamos y lo volvemos a conectar, los datos siguen manteniéndose. Nuestra computadora necesita ambas memorias para trabajar. Necesita una memoria ROM, que la tenemos principalmente en el disco rígido, en donde tenemos almacenado el Windows, los programas, nuestros archivos, y a partir de ahí, cuando yo inicio mi computadora, esa memoria ROM, parte de esa memoria ROM, por supuesto, se carga en la memoria RAM. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo el Windows almacenado en mi computadora, en el disco C, en una memoria ROM, cuando yo enciendo la computadora, se ejecutan determinados procesos a través del microprocesador, por supuesto, que lo que hace es iniciar y copiar parte de esa información a mi memoria RAM. En definitiva, lo que yo voy a tener en una memoria RAM rápida, volátil y de acceso rápido, voy a tener los elementos que necesito, los archivos que necesito y los datos que necesito cargados para poder trabajar en la computadora. Aquí vuelve a aparecer la memoria caché, en donde esta memoria caché es la que discutimos cuando hablábamos de los microprocesadores, que es una memoria RAM muy rápida, más rápida que la memoria RAM que estamos acostumbrados, pero que está directamente posicionada y asociada al microprocesador. Vamos a tener también periféricos. Los periféricos son los elementos que nos permiten o que le permiten a la computadora interactuar con el medio, con el mundo. Entre los periféricos más comunes que podemos encontrar tenemos los periféricos de entrada. Fíjense que el teclado, el mouse, el micrófono son periféricos que toman acciones desde el mundo que los rodea y las introducen a la computadora. El mouse mide y sensa los movimientos que yo hago con mi mano, o sea, y los clics que hago en sus botones, y a partir de ahí ese dato se lo transmite a la computadora. El teclado hace algo parecido, ¿no? Cuando yo presiono una tecla, lo que está haciendo el teclado es decodificando qué tecla presioné y le manda ese dato a la computadora para que la computadora lo pueda procesar y mostrarlo en pantalla, escribir un documento o lo que haga falta. El micrófono también. El micrófono lo que hace es traduce las señales sonoras que vienen, ¿sí? El movimiento de aire que se transforma en una onda sonora y lo convierte en una energía eléctrica. Esa energía eléctrica se convierte en un dato y ese dato es el que le llega a la computadora. Y la computadora puede almacenar el sonido como en este momento yo estoy hablando con esa computadora. También vamos a tener periféricos de salida. Estos periféricos nos muestran o nos permiten o le permiten a la computadora mostrarle al usuario los resultados de las operaciones que ha ejecutado. Evidentemente, el más común y el más utilizado es el monitor. También tenemos la impresora y podremos agregar acá también unos parlantes o altavoces. Tengo también periféricos de almacenamiento. Algunos periféricos pueden estar, o algunos componentes de almacenamiento pueden estar dentro de la computadora, como habíamos hablado de los discos rígidos, o pueden ser externos también, ¿sí? Puedo tener discos rígidos conectados a través de un bus USB, puedo tener discos de estado sólido conectados a través de este USB. SSD es justamente la sigla en inglés de disco de estado sólido. Em, En definitiva, estos periféricos también me permiten almacenar datos y poder transportarlos, ¿no? Yo puedo usar un almacenamiento como un pendrive en una computadora y transportarlo a otra computadora. Ese pendrive está actuando como un periférico de almacenamiento. Otro gran grupo de periféricos que podemos encontrar son los periféricos de comunicación. Estos periféricos le permiten a la computadora interactuar con otros equipos, pero a nivel de datos, ¿verdad? Entonces, voy a tener claramente el Wi-Fi es un protocolo de comunicaciones que me permite conectar dos o más componentes, ¿no? Dos o más dispositivos, dos o más computadoras. Para que eso pase, yo necesito tener un periférico adentro de mi computadora que le permita a esta conectarse a Wi-Fi, ¿verdad? Eso es justamente la placa de red. La placa de red puede ser o una placa Wi-Fi o una placa Ethernet. Ethernet es la red cableada, ¿sí? Si yo conecto mi computadora con un cable al módem, ahí estoy usando una red Ethernet. Si yo conecto a través de la señal de Wi-Fi, estoy usando
una red de comunicaciones inalámbrica. Estos otros dos protocolos que tengo acá son el USB y el RC232. El USB ya lo vimos cuando vimos la parte de almacenamiento, que yo puedo tener pendrive, por ejemplo, que se conecten a USB. Pero ustedes sabrán, y ustedes verán, y ustedes usarán múltiples componentes USB que se conectan y tienen diferentes cuestiones, ¿no? O sea, es otro mecanismo de comunicación. Yo puedo conectar cámaras al USB, puedo conectar computadoras entre sí mediante USB, puedo conectar múltiples dispositivos a través del USB. Bueno, el USB es un protocolo de comunicación genérico que me permite a la PC, que le permite a la PC conectar diferentes componentes. Por otro lado, tenemos el RS232. El RS232 es un protocolo bastante antiguo de comunicación, es uno de los primeros que se usó de cuando las computadoras se conectaban a través de la línea telefónica a Internet, ¿sí? Antes de conectarse por banda ancha, como tenemos hoy, que nos conectamos por fibra o por ADSL, se conectaban a través de usando la línea telefónica cableada tradicional y común, ¿no? Obviamente que la velocidad de conexión y los errores eran mucho más altos, pero fueron los comienzos de la red de computadoras y los comienzos de Internet se realizaron a través de esta comunicación de dial-up que se llamaba, que era usando las líneas telefónicas comunes. El primer modem se llama esta cuestión de modulador y demodulador, ¿no? Esto de que yo conecto un periférico a mi computadora que es capaz de ese periférico de conectarse a la red eléctrica. Si no, ¿dónde le conecto el cable de teléfono a mi computadora? Necesito una placa específica, necesito un módem para hacer esto. Este módem se conectaba a la computadora mediante RS232, que era un protocolo de comunicación. Durante mucho tiempo, este protocolo de comunicaciones fue muy utilizado. Luego fue reemplazado por diferentes protocolos. Hoy por hoy está todo conectado o casi todo conectado a través de USB. No obstante, lo nombramos acá porque es un protocolo de comunicación muy usado en electrónica. ¿Por qué es muy usado en electrónica? Porque es muy fácil conectarse por el RS232 y para recibir datos que no tienen una gran alta velocidad es muy efectivo, ¿sí? Si yo quiero enviar datos de un sensor a la computadora, si yo quiero enviar cualquier tipo de esos datos que, no sé, quiero medir la temperatura y enviarlo a una computadora, no hace falta que yo tenga una conexión de alta velocidad. Entonces, una conexión RS232 es muy segura, muy económica y muy fácil de implementar en los circuitos electrónicos. Más adelante veremos que cuando trabajemos con Arduino, por ejemplo, vamos a usar este tipo de conexiones y este tipo de protocolos de comunicación. Evidentemente, hemos dado un pantallazo muy rápido de cuáles son las partes de la PC. Y dentro de cada una de estas partes hay subpartes, hay más partes que hemos dejado afuera, pero eh, es un tema que lo tratamos como un tema de cultura general, ¿sí? Un tema de entender qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Evidentemente, hay muchísima más información disponible y muchísimas más especificaciones sobre cada uno de estos componentes que hemos estado hablando y que les he compartido rápidamente. Les voy a dejar material y les voy a dejar links para que, si quieren, puedan avanzar sobre eso, pero es un tema que cambia muy rápido, que cambia muy seguido. Podríamos nombrar, por ejemplo, la placa de video, que es algo que probablemente estén familiarizados, eh, que necesita todo también una cantidad de recursos, una cantidad de memoria, una cantidad de procesadores que hace que que podamos tratarla distinto, ¿no? Una placa de video tiene lo que se llama GPUs, no CPUs, ¿sí? Son procesadores específicamente pensados para gráficos, lo que posibilita que haga muchas cuentas en paralelo en lugar de cuentas en secuencia como hace el microprocesador. Puede hacer muchas cuentas en paralelo y esas cuentas en paralelo lo que permiten es renderizar, ¿sí? O calcular cada parte del monitor a una alta velocidad y lo que nos permite poder jugar un juego en alta velocidad y con alta calidad. ¿Por qué? Porque cada parte del monitor está siendo calculada por uno de estos GPUs. Evidentemente, necesita mucha memoria RAM, necesita mucho procesador. Entonces, fíjense que las GPUs, ¿sí? Las placas de video, lo que tienen es sus propios ventiladores, se conectan directamente. Y si yo quiero poner una placa de video en mi computadora, tengo que revisar, como vimos al principio,
la fuente de alimentación. ¿Por qué? Porque la fuente de alimentación puede no ser suficiente o puede no entregar la suficiente energía que necesita mi placa de video, ¿verdad? Entonces, bueno, son todas cuestiones a tener en cuenta a la hora de ver y trabajar con una PC. Ahora vamos a hablar un poquito de los microcontroladores. El microcontrolador integra el CPU, la RAM y los periféricos de entrada-salida en un solo chip. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros habíamos visto que la computadora tenía discos rígidos para almacenar la información, memoria RAM para esta memoria de acceso rápido y volátil, y el CPU para hacer las cuentas, ¿sí? Para ejecutar los cálculos. Y algunos periféricos que le conectábamos, como módem, teclado y demás. Bueno, el microcontrolador viene preparado para ejecutar todas esas tareas dentro de un solo chip, ¿sí? Nosotros tenemos el CPU, la memoria RAM y los dispositivos de entrada-salida integrados en la misma pastilla de silicio. ¿Qué nos permite esto? Nos permite tener un sistema informático, ¿sí? Un sistema microprocesado a un costo inferior y a un tamaño inferior también, ¿sí? Entonces, a partir del desarrollo de este microcontrolador, se pudieron ejecutar tareas, se pudo incorporar la electrónica en un montón de espacios que antes no estaban, ¿sí? Si hoy pensamos, vamos a ver que tenemos nuestra casa rodeada de componentes que tienen microcontroladores. ¿Sí? El ejemplo más práctico y más cómodo y a lo mejor que podemos trabajar es el del control remoto del aire acondicionado. Fijémonos un segundo en ese control remoto. ¿Qué es lo que tiene este control remoto? Tiene botones, que es como un teclado, tiene una pantalla, que es justamente como un monitor, y tiene un programa corriendo, un programa ejecutándose en este microcontrolador que tiene internamente. Entonces, ¿cómo funciona este control remoto? Cada vez que yo presiono un botón, este botón lo que hace es, eh, está conectado, por supuesto, al microcontrolador, y ese microcontrolador actúa en consecuencia. Si yo presioné el botón de subir un grado la temperatura, lo que va a hacer el microcontrolador es a la variable, ya vamos a ver lo que es una variable, pero en definitiva es un dato que tiene almacenado adentro el microprocesador, lo que va a hacer es incrementarle una. ¿Sí? Entonces yo tenía puesto el aire acondicionado en 22 grados y apreté subir uno, lo que va a hacer es sumarle uno a ese 22 y va a ser 23 grados. Ahora bien, eso es el control remoto. Tiene que comunicárselo al aire acondicionado. ¿Cómo se lo comunica el aire acondicionado? A través de un protocolo de comunicación, en este caso, un protocolo de comunicación infrarrojo. ¿Sí? Ese LED que vemos en la punta del control remoto es un LED infrarrojo. ¿Sí? Eso envía una combinación de unos y ceros hacia un receptor que está posicionado en el equipo del aire acondicionado y el equipo puede determinar si le están llegando unos o ceros y actuar en consecuencia, ¿sí? Pueden setear la temperatura en un grado más o un grado menos. En definitiva, lo que tenemos ahí en ese control remoto es un sistema microprocesado, es un sistema informático, ¿sí? Tenemos botones, tenemos teclados, tenemos pantallas, tenemos microprocesadores, tenemos memoria, tenemos todo lo que teníamos en una computadora a un tamaño muy reducido. Evidentemente, eso y a un costo inferior, ¿no? Eso es importante. Entonces, tenemos microcontroladores casi a medida de las necesidades, ¿sí? Tenemos microcontroladores muy económicos, como puede ser el del control remoto del aire acondicionado, y con microcontroladores muy costosos, como puede ser un microcontrolador de un iPhone, ¿sí? Casi todos los componentes hoy en día están siendo controlados por un microcontrolador. Las computadoras, o sea, las PCs de escritorio y los servidores, son casi las únicas excepciones a eso, ¿sí? Eso sigue teniendo el microprocesador por un lado, con la memoria RAM, con la memoria ROM, como lo habíamos visto recién. El resto de los componentes, el resto de los sistemas, está microcontrolado. ¿Por qué están microcontrolados? Porque es más económico y más eficiente usar un microcontrolador que un microprocesador rodeado de todos estos otros componentes, ¿sí? Si yo tengo todo integrado adentro de un solo chip de silicio, voy a obtener mejor consumo, menor tamaño en el componente que quiera desarrollar y por ende va haciendo más económicos, ¿sí? Otra cuestión importante de los microcontroladores es que están pensados para el ahorro energético. Volvamos al caso, si quieren, de el control remoto del aire acondicionado. Fíjense que le tenemos que cambiar las pilas cada, no sé, un año, 2 años al control remoto del aire acondicionado. Y de todas formas funciona.
Si eso lo pasamos a una computadora en donde tenemos que tenerla conectada a Internet o a una notebook en donde tenemos una batería que se nos gasta en un par de horas, vamos a ver que el consumo de estos sistemas es muy inferior. Claramente, esto hace que el rendimiento sea menor, pero para un control remoto del aire acondicionado no me hace falta un gran rendimiento. En definitiva, vamos a encontrar estos microprocesadores en casi todas las aplicaciones que vemos, ¿sí? Un auto estándar común de los que podemos estar manejando nosotros hoy tiene cerca de 300 microcontroladores en todo el auto. Imagínense que hay que, no sé, usar los airbags cuando choca, hay que darse cuenta, ahí está el estéreo, está el tablero, están las luces, está, bueno, la calefacción, el aire acondicionado, todo eso que ustedes ven y controlan con un par de botones, eh, la mayoría está microprocesado. Ni hablar de los frenos, ni hablar del control de estabilidad, si el auto es un poco más moderno. Y bueno, si nosotros ya nos vamos a los autos que están eh, más modernos que vamos a encontrar en el mundo, que son los estos de Tesla o los que tienen conducción autónoma, ahí claramente la cantidad de microcontroladores, porque siguen siendo microcontroladores que se utilizan, es mucho mayor y evidentemente con un mayor, con una mayor potencia de cálculo, ¿no? Si nosotros queremos desarrollar un programa para un microcontrolador, tenemos varias alternativas. Si un microcontrolador es muy potente y ejecuta un sistema operativo, como puede ser el teléfono, ¿sí? Si nos fijamos, el teléfono tiene un sistema operativo. Android o iOS es el sistema operativo que trabaja en el teléfono. Entonces yo hago desarrollos y programas para esos sistemas operativos. Y ejecuto y corro ese programa con la base del sistema operativo. Ahora bien, los microcontroladores más pequeños no tienen eso, ¿sí? Los microcontroladores, como el caso este del control remoto del aire acondicionado, o los microcontroladores como el airbag del auto o el control del riego de mi casa, no tienen un sistema operativo. Lo que ejecuta ese sistema operativo y lo que ejecuta ese. Si yo hago programas para sistemas, si yo quiero realizar un programa para un microcontrolador, tengo dos opciones dependiendo del microcontrolador con el que esté trabajando. Si yo trabajo con un microcontrolador de alta gama, de altas prestaciones, de alto costo, vamos a ver que estos tienen o que permiten correr un sistema operativo. ¿Qué es un sistema operativo? El Windows es un sistema operativo, el Linux es un sistema operativo, el Android es un sistema operativo, el iOS es un sistema operativo. Son eh, programas que me permiten adentro de esto correr otros programas. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera hacer una aplicación para teléfono, no me tengo que preocupar por qué microcontrolador tiene adentro ni cómo se utiliza eso. Lo hago directamente con un desarrollo de aplicaciones. Ahora bien, si yo lo que quiero hacer es un programa para controlar el aire, el control remoto del aire acondicionado, voy a usar un microprocesador que no puede usar un microcontrolador, que no puede ejecutar un sistema operativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sistema operativo requiere muchos recursos, mucha memoria y mucha capacidad de cálculo. Los microcontroladores de bajos recursos no tienen esa capacidad de cálculo, por ende, no ejecutan ese sistema operativo. Ahora yo lo tengo que programar directamente. ¿Cómo lo programo directamente? Bueno, lo vamos a ver con el Arduino, por ejemplo. Cuando trabajemos con la placa Arduino, esa placa no tiene un sistema operativo. Vamos a nosotros programar ese microcontrolador y lo vamos a programar en el lenguaje C. ¿Sí? Como les comentaba el video anterior, vamos a trabajar con el lenguaje C porque es el que está más cerca de la electrónica. Este es el caso, ¿no? Todos estos sistemas que se programan, todas estas placas que se programan, en la actualidad se programan con el lenguaje C. Hay algunos trabajos y algunas placas que están pudiendo programarse en Python, pero no es muy eficiente. Conviene seguir programándolas en C. Es por eso que a lo largo de la materia vamos a trabajar en C y nos va a permitir hacer esta aplicación y nos va a permitir poder programar este microcontrolador. Como decíamos, y a modo de resumen, tenemos algunas conclusiones que podemos sacar de esto de los microcontroladores y los microprocesadores, ¿sí? Evidentemente, la PC tiene un tamaño mucho más grande que un microcontrolador. El consumo es más alto en PC que en microcontrolador. Fijémonos el caso de vuelta, del control remoto del aire acondicionado. Si yo le cambio la pila y me dura un par de años.
Si eso lo comparamos con los, el consumo que puede llegar a tener una notebook, por ejemplo, donde yo tengo una batería y me dura un par de horas la batería, evidentemente la diferencia de consumo es muy alta, ¿no? Porque uno está pensado para ejecutar las acciones lo más rápido que se pueda y el otro está más pensado para que dure la batería, ¿sí? Por eso es que todas las aplicaciones que tienen batería, a excepción de las notebooks, usan microcontroladores. Después tenemos el tema de la flexibilidad, es lo que hablábamos de el sistema operativo o el no sistema operativo. Yo le puedo desinstalar una aplicación a mi computadora, instalarle otra y trabajar mucho más flexible. Los microcontroladores generalmente eso no lo tienen. Yo tengo que reprogramar el microcontrolador. Pero también el uso que le doy es muy distinto, ¿sí? Yo no voy a estar cambiando el programa al microcontrolador del timer del riego de pasto todo el tiempo. Lo único que hago es programarlo, que eso es una parte de configuración, no de programación, ¿sí? Cuando yo hablo de programar el timer, estoy configurando a qué hora quiero que se prenda, a qué hora quiero que se apague. Pero no le estoy cambiando el programa que tiene adentro ese microcontrolador, ¿sí? Entonces, en general, o lo mismo el control remoto del aire acondicionado, para volver siempre al ejemplo conocido. Yo no estoy reprogramando el control remoto. Yo lo que hago es cambiarle la temperatura o prenderlo o apagarlo. Bueno, esas funcionalidades las puedo mantener y pueden ser muy rápidas con un microcontrolador. Si yo quiero utilizar una computadora, tengo más flexibilidad porque yo instalo, desinstalo, toco, muevo mucho más cosas que en un microcontrolador pequeño. La contra es que necesito más recursos, la contra es que necesito un sistema operativo. Bueno, hasta acá un breve repaso de partes de la computadora y una breve introducción a microcontroladores. A lo largo del semestre, a lo largo del año, a lo largo de la carrera, van a ir avanzando, van a ir descubriendo más sobre cada uno de estos temas y podrán profundizar en lo que consideren necesario. La idea de este video es simplemente hacer un pequeño resumen de todo, darles un pantallazo de qué es una computadora, cómo se trabaja con esa, qué componentes tiene adentro y hacer la comparación con un microcontrol. Muchas gracias, espero que les haya servido este video y nos vemos la próxima.